La semana pasada yo les estábamos conectando el pasaje de Colosenses con segunda de Pedro capítulo 1. Yo les hablaba, hermanos, que esta carrera, esta vida cristiana es una carrera, ¿verdad? Que es como una maratón, hermanos, ¿verdad? Que no es una carrera corta. No es una carrera corta. Nosotros tenemos que vivir, hermanos, como si hoy fuera el último día que vamos a vivir. Yo creo que si nos tocara ir al doctor hoy y nos dijera, hoy te vas a morir, ya no sé ni cómo andas vivo. O que el Señor nos dijera, te vas a morir hoy. Yo estoy seguro, hermano, que haríamos muchos cambios nosotros. Aunque sea el último minuto, pero nosotros haríamos muchos cambios y primeramente los haríamos con el Señor. Yo estoy seguro de eso. Yo di una clase una vez a los jóvenes cuando yo vine aquí a Estados Unidos. Lo más difícil que he hecho en mi vida es trabajar con jóvenes, hermano. Porque el grupo de jóvenes aquí es muy diferente, ¿verdad? Los jóvenes son muy diferentes. Gracias a Dios por nuestros jóvenes, hermanos. Por lo que el Señor está haciendo en las vidas de ellos. Gracias a Dios por los líderes de los jóvenes. Oremos por ellos constantemente, hermanos. Pero yo me acuerdo que yo miraba a los jóvenes y ellos se me quedaban mirando a mí y yo decía, no sé si me entienden o no me entienden, porque yo no miraba ninguna reacción a veces, ¿verdad? No me decían amén, no me decían ay, no me decían no entendimos. Yo decía, no sé, pero en esa ocasión yo le estuve orando mucho al Señor. Le digo, ¿cómo les enseño a los jóvenes? Y les dije, si hoy murieras, ¿qué cambios harías? Y algunos me dijeron, no, pues yo me reconciliaría con mi mamá, con mi papá. Y les confesaría que les robé el otro día, haría esto, aquello. Me empezaron a decir cosas. Entonces, yo me di cuenta, hermano, que eso no es solo para los jóvenes. Yo creo que si nosotros estuviéramos por seguros que hoy nos vamos a morir, yo creo que haríamos varias cosas que no hemos hecho, hermanos. Pero la carrera, por lo general, hermanos, aunque recibimos al Señor un día, es una carrera larga. O sea, tenemos que vivir como si este es el último día, pero tenemos que prepararnos como si vamos a correr 150 años. Eso es lo que yo creo. Entonces, si tú sabes que vas a vivir 150 años, entonces yo estoy seguro que tú dirías, bueno, entonces me voy a equipar bien, porque en esos 150 años que vas a vivir, que es muy poco probable que los vivas, ¿verdad? Lo más seguro es que, como dice la Biblia, a 70 más o menos, ¿verdad? Y ya lo demás ya es overtime, ¿verdad? Ya es ganancia, lo que el Señor nos dé. Pero la Biblia dice en algunos 60 y en los más robustos 70. Los que tienen más de 70 son muy robustos, gracias a Dios por ustedes. No hablo mal de ustedes, solo digo lo que dice la Biblia. Todos nos estamos envejeciendo, hermanos, ¿verdad? Pero en esta carrera cristiana, hermanos, créanme que no es supermercado, no es solo de pasar con nuestra canastita, voy a agarrar esto, voy a agarrar esto otro, voy a agarrar aquí, voy a agarrar allá, sino es pasar con nuestra canastita llena. Es decir, esto es para ti, esto es para ti, esto es de lo que Dios me ha dado, yo te doy, de la salvación que el Señor me ha dado, yo comparto. Como dice la palabra, hermanos, que nosotros de gracia recibimos, tenemos que dar de gracia. Pero si no llevas nada en la canasta, ya llevas muchos años y lo único que haces es recibir, entonces hay algo que no está bien, hermanos. Porque en la sabiduría de Dios, aquí nosotros leemos primeramente este pasaje de Colosenses, que yo creo que a la fecha tal vez hasta de memoria se lo saben, ¿verdad? Por lo cual también nosotros desde el día que lo oímos no cesamos de orar por vosotros y de pedir que seáis llenos del conocimiento de su voluntad en toda sabiduría e inteligencia espiritual, otra vez para esta carrera cristiana, para que andéis como es digno del Señor, agradándole en todo, llevando fruto en toda buena obra, en esta carrera que vamos, hermano, y creciendo en el conocimiento de Dios, fortalecidos con todo poder, conforme a la potencia de su gloria, para toda paciencia y longanimidad. Seguimos en 2 de Pedro capítulo 1. Vamos a leer los versículos 3 en adelante. Son similares, hermano. Estos hombres eran apóstoles del Señor, sabían de lo que estaban hablando. Ellos habían sufrido fracasos, hermano, en la vida cristiana. Ellos habían habido algunas ocasiones cuando no sabían muy bien lo que tenían que hacer.
¿Alguna vez te ha pasado eso? ¿O estás en una situación donde no sabes qué hacer, no sabes cómo manejar una situación? Entonces, el consejo de la palabra de Dios está aquí. Segunda de Pedro 1, del 3 en adelante. Como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad, a la vida con Dios, nos han sido dadas por su divino poder. El Señor nos lo ha dado mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia, por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas, para que por ellas llegaseis a ser participantes de la naturaleza divina, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia. Vosotros también poniendo toda diligencia. ¿Qué quiere decir esto, hermanos? Mucha atención, mucho interés en esta vida que el Señor nos ha dado. Por eso mismo añadida a vuestra fe virtud, a la virtud conocimiento, al conocimiento dominio propio, al dominio propio paciencia, a la paciencia piedad, a la piedad afecto fraternal y al afecto fraternal amor. Porque si estas cosas están en vosotros y abundan, no os dejarán estar ociosos ni sin fruto en cuanto al conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Pero el que no tiene estas cosas tiene la vista muy corta, es ciego, habiendo olvidado la purificación de sus antiguos pecados. Por lo cual, hermanos, tanto más procurad a hacer firme vuestra vocación y elección, porque haciendo estas cosas, ¿qué dice ahí, hermanos? No caeréis jamás. Y aunque yo la semana pasada ya hablé un poquito de la virtud, y hablé, hermanos, también del conocimiento, y estaba hablando del dominio propio, ¿se acuerdan eso? Cuando bajé ya nadie quería comer ya, o tomar café. Pero, hermanos, miren, el Señor me guió, ¿sabes qué? Regresa otra vez a un poquito a lo que dice conocimiento, porque hay algunas cosas que son importantes, hermano. Primeramente, esa palabra conocimiento que aparece en la Biblia, a veces se traduce también como ciencia. Hay dos aspectos de esto, hermano. Uno es cuando tú tienes un conocido, ¿verdad? Por ejemplo, ¿cuántos han visto esa película de Batman, hermano? ¿Cuál de todas, verdad? Sí, hay un montón. Usted sabe que yo conocí a un Batman, al Batman de los 90s, ¿verdad? Se llama Michael Keaton, no sé si todavía vivirá el hombre, ¿verdad? Pero usted, yo le puedo decir, es un conocido mío. ¿Verdad? Entonces, fíjese, hermano, en la película uno los ve gigantotes, ¿verdad? Y se pelean con gente. Y cuando lo conocí, hermano, está más chaparro que yo. El Batman, ¿verdad? Y empezamos a hablar así medio flaquito. Este es el Batman. Pues ese era el Batman. Yo lo conocí. Bueno, yo lo conocí de vista, pues, ¿verdad? Pero yo no lo conozco. Entonces, cuando la Biblia habla de conocimiento, habla de que ya tienes noción de algo, de que ya conoces. En este caso, hermano, nosotros ya conocemos el Evangelio, ¿verdad? Ya conocemos al Señor Jesucristo. Pero ese es un aspecto, hermano, en donde es el primer paso. Nosotros para ser cristianos tuvimos que haber conocido el Evangelio, entendido el Evangelio, y un día, bendito Dios, hermano, nos iluminó el pensamiento y nosotros venimos al conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Y de ese día en adelante entendimos tantas cosas, hermanos, se nos quitó una venda de los ojos y decíamos, ¿cómo yo no entendía? Ese día conociste a Cristo, ¿verdad? Ese es el día que conociste a Cristo. Pero hay otro aspecto que tiene que ver con hacerte tener un conocimiento ya más profundo del Evangelio y del Señor Jesucristo, o de una materia. Saben, hermanos, que antes nosotros no teníamos grupo de alabanza, solo yo tocaba la guitarra. Entonces hubo un tiempo que yo supe de un programa que se llama MIDI, ¿verdad? Es un programa donde uno puede hacer que un keyboard así como este, un teclado así como este, se conecta con una computadora y usted puede hacer que la computadora toque la música o el keyboard toque algo en la computadora. Entonces yo lo conocí, hermanos, y empecé a trabajar con él y empecé a trabajar y a trabajar. Eso fue como en el 2000, el año 2000 tal vez, ¿verdad? Como en el año 2000. Y me hice experto en eso, hermanos. Me hice experto porque trabajaba todos los días. Ustedes saben que hay muchas iglesias que no tienen música, hermanos.
Entonces, yo fui a dar una conferencia y muchos hermanos se reunieron ahí conmigo y yo, hermanos, tenía un conocimiento profundo del MIDI. Ahorita yo se lo presenté. ¿Cuántos sabían del MIDI, hermanos? ¿O cuántos se quieren olvidar del MIDI? Usted, bueno, dice, bueno, yo había oído algo al respecto. Ahorita yo no sé nada de eso, porque la tecnología va muy rápido. Pero en esos días, hermano, usted hubiera venido conmigo, yo le hubiera dicho, MIDI significa, y ahorita no me acuerdo, Music Interface algo. Significa esto, y esta es la manera como trabaja, este es el mejor programa, así tú acortas esto, le añades ese instrumento. Yo sabía todo al respecto, hermano. Y entonces, pero ahorita ya surgió mejor tecnología y con uno de estos usted puede hacer más de lo que hacía con aquello. Entonces, hermano, el conocimiento tiene que ver con que, es verdad, ya conocimos el evangelio, pero ahora tenemos que avanzar, hermanos. O sea, no podemos quedarnos igual, porque otra vez usted tiene una carrera larga que correr y usted necesita conocer intelectualmente, necesita conocer de una manera profunda. Cuando yo hablo de conocimiento, al hablar de ese tema hablo de una mezcla de conocimiento, madurez, sabiduría y discernimiento. Se lo voy a repetir. Cuando yo hablo de esto de conocimiento, hablo de no solamente conocimiento, sino hablo de madurez. Porque esta palabra, hermano, es bueno conocerla. Usted sabe, hermano, que vamos a empezar a tener clases de teología aquí en la iglesia a partir del 19 de mayo. Ese es un pequeño comercial, ¿verdad? Pero a nosotros nos conviene, hermanos. A todos nosotros nos conviene. ¿Sabe qué dice la mayoría de la gente? Eso es para los que quieren ser pastores. No sé de dónde sacaste eso, hermano. El conocimiento en la Escritura no dice en ninguna parte de la Escritura que es para los que quieren ser pastores. El conocimiento de las Escrituras es para todos, hermano. Lo más que tú conoces, lo mejor que tú vas a vivir para Dios. En los profetas, el Señor acusó a su pueblo, dice, mi pueblo perece porque no me conocen. No conocían, no entendían las cosas de Dios, hermano. A veces hay torpeza en nosotros porque no entendemos muy bien las cosas de Dios. Entonces, este conocimiento habla de ser más profundo en esto, hermanos. O sea, de conocer la palabra, pero conocer al Dios de la palabra. Déjenme decirle que es lo que sucede algunas veces cuando alguien va a la universidad a estudiar teología, a estudiar ya más profundamente las Escrituras. ¿Sabe qué es lo que pasa, hermano? Que algunos empiezan a llenarse de conocimiento. Eso es bueno, pero eso no es suficiente. Tiene que haber madurez. Porque si yo, hermano, si yo no estoy aquí, ¿verdad? Vamos a decir que yo no soy el pastor, ahí está el pastor. Y yo estoy sentado aquí, ¿verdad? Yo soy alumno y ahora empiezo a usar aquel conocimiento que Dios me dio. Digo, ese que está ahí no está bien, yo sé más que él. ¿Usted sabe que eso le pasa a algunos hermanos que van a la escuela? Y empiezan a ver de menos a los demás hermanos. Dicen, no, estos son los enanos de Blancanieves. Estos no saben nada, yo sí sé. Y hay gente que es arrogante con lo que sabe. Y eso no es beneficioso. Pero el que sabe y tiene madurez va a usar lo que tiene para la gloria de Dios. Entonces, hermanos, nosotros podemos aprender de un niño, que un niño nos enseña a nosotros. Hermanos, miren, todas las reuniones que nosotros tenemos son de bendición, todas. Escúchenme, hermanos, no es un comercial bueno, sí es, pero no es. Los viernes tenemos algunas pláticas familiares. Los hermanos que no han venido, las hermanas que están solas, nosotros tenemos consejo que te va a ayudar a ti para tu hogar. Porque leemos la palabra de Dios, no puedes decir, no es para mí. Sí es para ti. Si tú eres soltero o estás en una situación en donde tú dices, no son para mí, sí son para ti. Porque ¿qué si el Señor tiene algo preparado para ti? Y entonces a último minuto tú dices, ahora me tengo que preparar para mi hogar. Todo lo que se dice de la palabra de Dios es bueno. Esa es una actitud madura de ver las cosas. La palabra de Dios es viva
y eficaz. Es útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. Toda la palabra y todo el tiempo. Cuando yo cantaba ese canto de Jeremías 29:11, a veces el Señor nos habla a través de los niños. Y usted anda todo atribulado y de pronto el niño empieza a cantar, For I know the plans I have for you. Y ya te dijo algo el Señor, ¿verdad? Algo te ministró el Señor y dice, me está hablando el Señor a través de este chiquito, ¿verdad? Entonces, eso es madurez. Agarras, hermano, conocimiento, pero con madurez, con sabiduría, con discernimiento. Entonces, hermanos, el conocimiento es sumamente importante, pero el conocimiento sin amor no sirve. Entonces, déjenme explicarle eso. 1 Corintios capítulo 13. Mírenlo rápidamente ahí, hermanos. 1 Corintios capítulo 13, versículo 1 y versículo 2. Bueno, aquí habla, por ejemplo, de las lenguas, ¿verdad? Hoy estábamos hablando de los dones espirituales en la clase bueno, no son necesariamente los nuevos creyentes, pero tenemos una clase de discipulado. Yo creo que todos debiéramos de pasar por ahí, hermanos, ¿verdad? Bueno, tenemos una clase de discipulado y estábamos hablando de esto. Por ejemplo, hay muchas cosas que se creen sobre las lenguas y la profecía, ¿verdad, hermanos? Y eso de las lenguas y la profecía divide hasta iglesias, hermano. Entonces, ¿a dónde tenemos que ir nosotros? A la palabra de Dios. Entonces, estos hablaban en lenguas, muchos de ellos hablaban en lenguas, tenían muchos desórdenes ahí en la iglesia, y Pablo les dice, yo quiero que está bien que ustedes hablen en lenguas, no se les impida hablar en lenguas, pero el capítulo 13 de 1 Corintios dice, si yo hablase lenguas humanas y angélicas, o sea, lenguas espirituales o lenguas de los humanos, y no tengo amor, ¿qué? Vengo a ser como metal que resuena o címbalo que retiñe. ¿Qué quiere decir eso? Estoy haciendo ruido nada más, ¿verdad? O sea, usted sabe, hermano, si alguien empieza a hablar en lenguas, ¿será que es más espiritual que los demás? No, está hablando en lenguas, eso es todo. Y si no tiene amor, hermano, hay iglesias donde a los que no hablan en lenguas los ven como cristianos de segunda clase. Y ellos se sienten, pero ¿cuándo el Señor a mí me va a dar esa bendición? Yo mismo he hablado con gente así. Y ellos mismos los hacen sentir así como diciendo, yo tengo el Espíritu Santo, pero tú no lo tienes, estás equivocado. Eso se hace sin amor. El que habla lenguas tiene un don espiritual. El que no habla lenguas tiene otros dones espirituales, ¿verdad? ¿De dónde sacamos eso, hermanos? De aquí, mire, de aquí. Me dicen, entonces, pastor, ¿hay que darle libertad al Espíritu? ¿Qué creen ustedes, hermanos? Contesten sin miedo, hermanos. ¿Hay que darle libertad al Espíritu? ¿Qué quiere decir eso? ¿Que hagamos desórdenes todos aquí? ¿Que hagamos lo que se nos da la gana? No. Lo que el Señor dice, en el orden que el Señor dice. ¿De dónde sacamos eso, hermano? De aquí, hermanos. De aquí. ¿Y qué pasa con una iglesia donde todos están hablando en lenguas, hermanos? ¿Ah? ¿Qué dice la Escritura? La Escritura dice, los que hablan en lenguas, hablen 2 o 3, y los demás, cállense. Y que haya un intérprete. Dice, porque si no hay intérprete, cállese y hable allá en su casa, para usted y para Dios. Oye, hermano, si decimos una cosa, cállese usted, hable para usted y para Dios. Ha pasado. Que alguien andaba una vez cantando en lenguas, no sé qué tanto rollo. Bueno, gloria a Dios, pero no era el momento, no es la manera, porque todos los hermanos estaban así, como, ¿qué onda? Queremos poner atención ahí, pero ¿a quién le ponemos atención? Pues no entendemos nada aquí. ¿Qué dice la Escritura? ¿De dónde sacamos esto? Bueno, con amor, ¿verdad? Se le llama a la hermana, ven hermana, mire, la palabra de Dios dice, y el que tiene conocimiento, ¿a quién se tiene que someter, hermano? A la palabra de Dios. Y si se te llama la atención con la palabra de Dios, ¿a quién te tienes que someter? Te tienes que enojar con el hermano. ¿Y por qué, hermano? Con el Señor. Si tienes algo que ver, es con el Señor, ¿verdad?
Bueno, vamos bien hasta ahí. Ahora dice el versículo 2, y si tuviese profecía y entendiese todos los misterios y toda ciencia, es la misma palabra, conocimiento. Y si tuviese toda la fe de tal manera que trasladase los montes y no tengo amor, ¿qué? No soy nada. Entonces, hermano, es importante que tú conozcas esta palabra, pero es importante que nosotros tengamos comunión con Dios y apliquemos esta palabra en amor, ¿verdad? Usted no ha oído gente que sale a evangelizar y dice, vamos a hablarle a los hijos del diablo. O sea, tienen una actitud así, hijo del diablo. No lo reciben, hijo del diablo, que el Señor te reprenda. Se salen maldiciendo a los demás, hermanos. No es así. Es con amor y compasión que nosotros llegamos. ¿Por qué? Tenemos el conocimiento de Dios, queremos que se conviertan. Tal vez nos frustramos porque aquella persona no se convierte, pero tú no lo puedes convertir. ¿Dónde dice eso, pastor? En la Biblia dice. En la Biblia dice, mire, yo le quiero romper los ídolos a mi abuelita. ¿Tú crees que rompiéndole los ídolos a tu abuelita, ella se va a convertir? Te va a odiar tu abuelita. Te va a agarrar a chancletazos. Yo le voy a tirar a la basura la botella. ¿Y tú crees que así se va a convertir el otro? ¿Cuándo se va a convertir? Cuando Cristo venga a su corazón, cuando tenga ese discernimiento, ese entendimiento, entonces Él va a poner la botella en la basura. La abuelita va a sacar todas sus estatuas, las va a hacer pedazos, las va a tirar. Cuando ellos entiendan quién es el que vino a su corazón y a su mente. Entonces, es importante que entendamos esto, hermanos. Seguimos. Estos mensajes que les estoy dando, hermano, esto es carne, ¿ok? Entonces usted necesita entender esto. A muchos de nosotros nos gusta cierto tipo de mensaje inspirador, pero no siempre nos gustan cosas que tienen que ver con la realidad. Hay un tipo de amor que le llaman el tipo de amor duro. ¿Ustedes han oído de eso? Lo que se llama tough love, ¿verdad? Sí, hermanos. Yo los miro así medio serios, ¿verdad? Usted sabe que no todo es amor y felicidad y acuerdo siempre, hermano. Usted sabe que a veces tenemos una confrontación con alguno de nuestros hijos y le decimos, no, that's uncool. Eso no es popular, hermanos, ¿verdad? ¿Cuáles son los padres populares? My dad said yes, man. Whatever I want, he says yes. Oh, this guy's dad is cool. He says yes to everything. Cuando le decimos que sí a todo, esos son los mejores padres. Yo me acuerdo de, no me acuerdo cómo se llamaba, Eduardo se llamaba este. El papá de él para nosotros era el mejor papá. Para su cumpleaños le regaló un carro, una moñota así, un carro lleno de botellas de whisky ahí adentro. Oh, el mejor papá. El mío no me deja hacer eso, ni me da ese tipo de regalos. Y no solamente le da regalos, sino que también vienen adentro unos buenos contenidos para que nos divirtamos. Oh, he's so cool. Entonces, miren, hermanos, nosotros en la Escritura tenemos cosas, hermanos, que son promesas preciosas, hermanos. Pedro lo decía, nosotros tenemos grandísimas y preciosas promesas en el Señor nuestro Dios. Pero algunas de ellas son mandamientos también y son exigencias, son demandas, hermano. Por ejemplo, hermano, déjame ver aquí, me voy a adelantar algunas cosas que yo quería decir. Tú sabes que el conocimiento es necesario para correr esta carrera. La continuidad, hermano, que seamos consistentes en la vida con el Señor es algo necesario aún para nuestra propia protección. Tú sabes que la Biblia habla, por ejemplo, de los niños en Cristo. No está hablando de niños, está hablando de gente cristiana que son como niños. En el capítulo 3 de Primera de Corintios, Pablo le recrimina una cosa a ellos y les dice: quise hablarles a ustedes como adultos. O sea, está hablando de maduros cristianos.
pero ustedes no son capaces, dice. No son capaces. Quise darles viandas a ustedes. ¿Qué son viandas, hermano? Comida buena. Quise llevarlos a un buen buffet. Quise darles camarones y steak y ¿qué más, hermanos? Seafood, ¿verdad? Quise darles lo mejor, pero ustedes, el estómago de ustedes no da para más. Tengo que darles leche y no comida sólida como quería, porque yo miro que hay divisiones entre ustedes. Entonces, hermano, fíjese, hermano, la Biblia recrimina a aquellos que se mantienen niños en la fe. ¿Cuáles son los niños en la fe, hermano? Los niños en la fe es aquellos que conocieron a Batman. Dice, mucho gusto, señor Batman. Ya se dan la vuelta y se van. Se tomaron una foto con Batman y esa foto quedó para el recuerdo. Algunos conocieron al Señor. Señor, gracias, te amo, Señor, amén, gloria a Dios. Y se van y ya, se tomaron una foto y eso ya quedó en la historia. Bendito ese día, pero ahí empezó tu vida cristiana. Ahí no se terminó, esa no es la carrera. Ese día se dio el banderazo de salida, el balazo que te dice en sus marcas, listos, fuera, corra la carrera cristiana ahora. Entonces, para correr esta carrera cristiana ahora hay que seguir conociendo a ese Señor que conociste. Hay que seguir conociendo su palabra. Hay que esforzarnos todos los días. Vamos a estar con el Señor. Ahorita no estamos todavía con el Señor físicamente. Un día vamos a estar con Él, pero hoy no estamos con Él personalmente, hermano. ¿Entiende lo que le estoy diciendo? Él no está aquí físicamente con nosotros, pero de acuerdo a las promesas de la Biblia, un día nosotros vamos a vivir con Él. No va a haber necesidad de luz del sol, ni de la luna, ni de las estrellas. Él será nuestra luz, dice la palabra de Dios. Él va a consolar toda lágrima, pero ahorita tú no lo miras. Por fe tú lo sigues, ¿verdad, hermano? Entonces en esta vida te van a venir aflicciones, hermano. Pero si tú no conoces constantemente a este Señor al que tú recibiste, te vas a empezar a venir para abajo. Vas a tener dificultades, pero si no tienes comunión con este Señor al que conociste, con su palabra, con su evangelio, te vas a caer, te vas a lastimar. Pero si tú, hermano, conoces al Señor, te llenas de madurez, de sabiduría, a través de tener comunión con Él, vienen dificultades, vienen enfermedades, viene desempleo, van a venir muchas situaciones, hermano. Posiblemente algún día te van a dar una mala noticia, pero tú vas a seguir adelante porque conoces al Dios de los cielos. El Señor me ha dejado saber que me está pasando por el horno. Yo no lo he entendido. Ahorita no sé en qué consiste. No sé. Pero hay una cosa que yo sí sé por la palabra de Dios. Uno, yo sé que Dios es bueno. Nunca me ha hecho nada malo el Señor. No sé si tú también estás pasando por prueba, pero yo te quiero recordar eso. Dios es bueno. Lo otro que yo entiendo por su palabra es que todas sus obras son hechas perfectas, hermano. Todo lo que Él hace no es para nuestro mal. Yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice el Señor, pensamiento de paz y no de mal, para darles el fin que ustedes esperan. Lo otro que yo sé, hermano, es que me conviene no ser como el mulo o como el caballo. O sea, me someto al Señor. Si Él me dice, hijo, yo te voy a bendecir mucho y te voy a dar esto y aquello, yo me someto a Dios. Pero si Él me dice, hijo, ahorita te voy a pasar por el horno, a mí me conviene someterme a Él. No sé de qué está hablando el Señor, pero un par de veces me ha dejado saber, te metí en el horno. Hay cosas que no entiendes, te metí en el horno. Está bien, le dije, una madrugada de esta, le dije, Señor, aquí estoy. Y estoy listo y estoy dispuesto. ¿Por qué? Porque yo lo entiendo, hermano. Y mientras yo camine en esta vida, yo quiero agradarle a Él, hermano. Yo quiero agradarle a Él. No entiendo todo lo que hace. Ahorita no entiendo esto, pero después lo voy a entender. Algo el Señor tiene en su mente y en su corazón que está haciendo conmigo, y el que comenzó la buena obra la va a perfeccionar para el día de nuestro Señor. Entonces, fíjate, hermano, el Señor le recrimina a aquellos que son niños en Cristo. ¿Por qué? Porque, hermano,
O sea, aquel día ya pasó, o sea, ya recibiste al Señor, ¿verdad? Pero hoy tienes que crecer, hermano, tienes que crecer. No puedes pasarte, hermanos, yo sé que hay chiquitos aquí, nuevos creyentes, que todavía no conocen la Escritura, pero no te puedes pasar toda la vida. A ver, búsqueme usted el libro. ¿Dónde está Génesis? Ya se fue. No. Entonces se van al índice solo para ver que después del índice está Génesis. ¿Sabes qué revela eso? Que no lees tu Biblia. No lees tu Biblia. No puedes pasarte toda la vida así, hermano. No puedes tampoco decir, pues mire, yo oro 2 minutos. La verdad, porque yo no sé ni cómo le hacen los demás. Pero yo oro 2 minutos. No puedes pasarte toda la vida así, hermano. Mire, a mí hay unos hermanos que me caen bien, pero hay unos que me caen como patada en el estómago. No puedes pasarte toda la vida así. No te puedes pasar la vida así, hermano. No puede ser. Entonces, nosotros, hermanos, necesitamos ser diferentes. Necesitamos crecer en el Señor, en el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. No podemos seguir así. ¿Usted entiende lo que le estoy diciendo, hermano? Pero ese conocimiento, voy a leer la Escritura, voy a leer y voy a leer más, va acompañado de oración, hermano. Pero tú sabes, una oración verdadera. Yo hablaba de eso un poco el viernes. No se trata nada más de, Señor, bendíceme. No, hermano, se trata de que estés con Él, hables con Él, que lo conozcas a Él, hermano, que Él mismo te guíe a orar, una comunión preciosa con Dios. Entonces, esto que conoces va a ser una herramienta en tus manos. Luego, hermano, fíjate, dice aquí, los que no crecen en conocimiento y este tipo de sabiduría están en riesgo de caer en el error doctrinal propio o de ser arrastrados por el de otras personas. O sea, que tú y yo, hermanos, entre más conozcamos de esta palabra y más comunión tengamos con el Señor, menos riesgos vamos a correr. Es algo así como la salud, ¿verdad? O sea, tú sabes, hermano, que las carnitas están muy ricas, ¿verdad, hermano? ¿Verdad que sí? Pero ya sabes que te están haciendo daño, ¿verdad? Si te gusta así, tú dices, pues solo otra vez. No, solo otra vez, deme 15 tacos. Tú sabes, hermano, que va a llegar un momento en donde tu salud, tu cuerpo va a pagar por eso, ¿verdad? Entonces, tú haces una inversión a corto plazo y dices, mejor déme los de pollo al carbón, dice. Y no me dé 15, déme solo 4. ¿Verdad? Bueno, ahí ya no me dijeron amén, ¿verdad? Entonces, es algo así. Entonces, todo te es lícito, pero no todo te conviene. Entonces, mira, hermano, cuando nosotros no conocemos qué es lo que puede pasar con nosotros, al Señor Jesús le preguntan en Mateo capítulo 24, Señor, ¿qué señal habrá de tu venida y del fin del mundo? Y dijo, tengan cuidado, porque van a venir muchos falsos cristos y van a engañar a muchos. Está hablando de su pueblo, no está hablando de los inconversos. Los inconversos no necesitan ser engañados, ya están fuera de la vida de Dios. Los que son engañados son cristianos, hermano. Entonces, el día de hoy, ¿qué pasa cuando alguien viene y te habla de cierta doctrina y tú dices, ¿de veras? Pero si tú conoces la palabra, lo vas a reconocer inmediatamente. Vas a saber si aquello es falso o es verdadero. Les mencionaba a los hermanos que una vez venía oyendo una radio, hermano, supuestamente cristiana, y dice, vamos a tener el pozo de los decretos. Y entonces yo dije, el pozo de los decretos. Y rápido mi memoria empezó a buscar en la Biblia, el pozo de los decretos. ¿Dónde está en la Biblia el pozo de los decretos? No hay pozo de los decretos. No, y decían, y los primeros 25 que llamen van a tener pases VIP. ¿Qué son pases VIP? Los de enfrente, ¿verdad? Very important person. Vas a estar enfrente para que esté ahí junto con el profeta. Bueno, vamos a ir al pozo de los decretos. Ahora, dice, si tú tienes un marido que es alcohólico o qué sé yo, dice, tráete una buena ofrenda, ¿verdad? Una ofrenda apretada. O sea, como diciendo, aprieta los billetes para que sean así, pero apriétalos y te vienes, dice, con tu ofrenda. Y te traes una foto
de aquel porque tú quieres orar. Vamos a echar la foto allá y la ofrenda acá, la ofrenda allí, ¿verdad? Y ahí vamos nosotros a decretar. Nosotros vamos a declarar a ese esposo alcohólico, yo voy a profetizar. Yo voy a profetizar que ese va a dejar la bebida. Ok, la gente llamaba, hermano. Llamaba y llamaba y llamaba. Ahora, ¿qué nos dice la palabra al respecto? Primero, yo te voy a decir, encuentro tantas cosas. El indio amazónico hace lo mismo. El indio amazónico dice, a ver, aquí nosotros hacemos trabajo para el que toma mucho, tráigame la foto, ¿verdad? Tráigame una foto, aquí le ponemos alfileres o qué sé yo a las fotos, le escupen ron, le escupen unas cochinadas que hacen ahí, hermanos, ¿verdad? Se parece mucho. Y luego el pozo, ¿de dónde salió el pozo? ¿Alguna vez Jesús hizo eso del pozo de los decretos? ¿Alguna vez Jesús hizo del VIP? Nada de eso, hermano. Entonces dice, aquí yo voy a profetizar. Espérame, un profeta es alguien que recibe una palabra de Dios y luego la comunica a los hombres. Y tú no conoces ni al que está en la foto. Entonces, y aquí vamos a echar, y entonces la ofrenda, y vas a ver, los favores de Dios son gratis también, hermano. Dios no cobra. ¿Tú crees que Dios va? ¿A cuántos de nosotros nos cobró, hermanos? ¿Cuántos de nosotros nos gustaba la bebida? El Señor dijo, pues si tú quieres que yo te deje de la bebida, entonces trae una ofrenda, pero así bien apretada y se la das al pastor. ¿Verdad que no? ¿Verdad que no hay? Vinieron hombres, vinieron mujeres que no tenían nada, hermanos. Una mujer que tenía un flujo de sangre por 12 años. 12 años, había gastado, dice, una fortuna en doctores. ¿Y cuánto le dijo el Señor que le iba a cobrar? Yo sentí que salió poder de mí. Y la mujer se atemoriza, le dice, Señor, fui yo. Ah, hija, le dice, tu fe es grande. A ver, levántate, tu fe te ha salvado. Entonces, eso es lo que hace el Señor. Pero, ¿cómo es, hermano, que tanta gente está llamando para ese tipo de cosas? El Señor dijo, miren, tengan cuidado, van a venir muchos falsos cristos, van a venir falsos profetas, van a venir falsos maestros, van a hacer muchas señales y van a engañar a muchos. Yo ya se los dije a ustedes. ¿Y cómo nosotros nos evitamos de ser engañados, hermanos? Mire, aquí está la palabra de Dios. ¿Y cuántos van a venir a las clases, hermanos? Bueno, segunda de Pedro capítulo 3. Capítulo 2. Segunda de Pedro capítulo 2. Versículo 14. Aquí habla, hermano, de los falsos maestros. También habla de quiénes son sus víctimas más constantes. Dice que los falsos maestros, dice el versículo 14, tienen los ojos llenos de adulterio, no se sacian de pecar, seducen a las almas, ¿quiénes, hermanos? Inconstantes. Entonces, hermano, mira, puede ser que tú digas, mira, yo me he propuesto leer la Biblia, pero un día la leo y 5 no. Tú eres inconstante. Entonces, en esto de los caminos del Señor, nosotros necesitamos ser constantes. Es una batalla diaria, hermano, es una carrera, es una maratón en donde vamos corriendo y esperamos llegar a la meta, al premio que el Señor nos tiene preparados para todos y cada uno de nosotros. Pero dice que los falsos maestros, ¿a quiénes seducen? A las almas inconstantes. Entonces, esto es sabiduría de Dios. Segunda de Pedro capítulo 3. Ahí mismo, hermano, nada más que un poquito más adelante. Fíjese, hermano, aquí dice, versículo 16, hablando de la sabiduría de Pablo, dice casi en todas sus epístolas, hablando de ellas, de estas cosas, o sea, de algunas cosas que tienen que ver con la vida cristiana, entre las cuales hay algunas difíciles de entender. ¿Cuántos saben que hay cosas difíciles de entender en la Escritura, hermano? Pero dice, algunos de estos que no han crecido en el conocimiento de Dios, dice, hay algunas cosas difíciles de entender, dice, entre los cuales hay algunas cosas difíciles de entender, las cuales los indoctos, ¿qué es un indocto? Uno que no conoce bien, e inconstantes, tuercen como también las otras escrituras para su propia perdición. Usted sabe, hermano, que
Una vez había un hombre que no le gustaba trabajar, ¿verdad? No es que no podía trabajar, no le gustaba trabajar. Entonces, ahí un día llegó un hermano y estaba hablando de ese pasaje que dice, el que no quiera trabajar, que tampoco coma. Los hermanos lo estaban esperando a la salida, fíjese. Dice, hermano, ¿qué le parece el mensaje de hoy? Que el que no quiera trabajar, que tampoco coma. El que no quiera trabajar en los caminos del Señor, dice él. De eso no está hablando la Escritura. El que no quiera trabajar, que tampoco coma. Entonces, dice, los indoctos y los inconstantes tuercen las Escrituras para su propia perdición. Entonces, hermanos, si nosotros andamos mal, podemos ver mal las Escrituras. Podemos malentender las Escrituras. Pero si entendemos toda la Escritura, hermanos, miren, voy a hacer una pausa para decirle esto que es muy importante. Lea toda la Escritura, hermano. Toda. No lea solo partes, lea toda la Escritura y léala en orden. Aquí se está estudiando la Escritura también. Estamos en 2 de Samuel. 2 de Samuel estamos ahorita. Y cuando nosotros miramos toda la foto, hermano, es muy importante porque vamos a entender muchas cosas que están en el Nuevo Testamento, muchas cosas de la historia, todo va a hacer sentido, todo tiene sentido. Bueno, yo le pido al Señor que nos ayude a entender a todos nosotros, hermano. Quiero decirle, hermano, que la sabiduría, no todos la quieren. Lo voy a explicar por qué. Eclesiastés 1:18 dice lo siguiente. Ese es un pasaje que a mí me costó entender. Dice, porque en la mucha sabiduría hay mucha molestia. Yo dije, en la mucha sabiduría hay mucha molestia. La sabiduría es buena, ¿verdad, hermanos? Dice, y quien añade ciencia, añade dolor. ¿Y cómo es esto, hermanos? Bueno, tiene diferentes aspectos. Usted sabe que una vez, hermano, yo iba en el carpool, yo acababa de venir, iba en mi turbonave, ¿verdad? Tenía un Velar 67, una lanchota, hermano, grandote, ¿verdad? Entonces, la línea de carpool, yo pensaba que era para ir rapidito, ¿verdad? Y aquí iban todos lentitos y yo me metía a la línea de rapidito. Y encima de todo iba con audífonos. Y eso también es contra la ley. Entonces yo iba con mi música. Y un día se me pegaron unos policías y me ponían las luces, pero eran carros de policía particulares. Y yo les dije, que se queden ahí esos locos. Decía, ¿por qué me andan aquí pitando? Yo voy tranquilo. Y pasaron, hermano, me pasaron. Bueno, no me dieron ticket, hermano, porque ahí iban a alguna emergencia. Pero la cuestión es esta, yo lo hice en ignorancia. Llegué allá al trabajo y les digo a los amigos, fíjense, les digo, venía así, esa. Y venías en el carpool, me dice, ¿con quién venías? Yo solo. No, dice, es que esa línea no es para eso, dice, no es para rapidito, es para los que van 2 o más. Y luego con audífonos me dice, ¿cómo no te arrestaron? Y le digo, yo no sabía. Bueno, ¿y ustedes creen que el policía, si yo no sabía, no me hubiera puesto ticket, hermanos? Y luego obstruyéndolos encima de todo. Entonces, fíjense, hermano, una de las razones por qué es difícil la sabiduría es porque entre más tú sabes, más responsabilidad tú tienes. Y alguna gente no quiere saber. No, yo sé. No, si yo abro ahí, yo sé. Si tú le pegas a la mujer, si tú maltratas a la mujer, tú crees que Dios te va a decir, good job. Mira, hermano, la Biblia dice que tratemos a la mujer como un vaso frágil. Dice, para que sus oraciones no tengan estorbo. ¿Usted entiende lo que quiere decir eso, hermano? Entonces, un hombre que se pone a ver la palabra de Dios va a encontrar eso. Dios lo va a confrontar. Dios nos confronta a todos nosotros, hermano. Dios nos va a confrontar. Venimos viviendo una vida doble, pero si tú te pones a leer la palabra de Dios, Dios que te va a confrontar. Entonces, entre más sabes, más responsabilidad tú tienes. Fíjese, hermano, dice aquí en Lucas 12, 47 en adelante, dice, aquel siervo que conociendo la voluntad de su Señor, no se preparó ni hizo conforme a su voluntad, recibirá muchos azotes, dice. O sea, tú sabes lo que Dios quiere de ti, pero no estás haciendo nada. Dice, bueno, el Señor en su momento cuando te juzgue, dice, va a recibir muchos azotes. Dice 48, mas el que sin conocerla hizo cosas dignas de azotes,
será azotado poco, porque a todo aquel a quien se haya dado mucho, mucho se le demandará. Y al que se le haya confiado, más se le pedirá. Entonces, al que mucho se le haya confiado, también se le va a demandar mucho. Entonces, a veces nosotros no queremos saber porque decimos, bueno, así por lo menos no tengo culpa. No, también te toca a ti. Nada más que uno por saber y el otro por hacerse loco, ¿verdad? Entonces, necesitamos entender eso, hermano. La sabiduría puede traer aflicción, pero es buena, porque si yo no sé, estoy en peligro también. Entonces, fíjese, hermano, Belsasar, ¿se acuerda usted del rey Belsasar, hermano? Belsasar era un rey que se pone a beber vino en las copas consagradas al Señor. Entonces está emborrachándose con sus mujeres y él está haciendo todo esto. Y llega el profeta Daniel y le dice, tú sabías que tu padre, Dios tuvo un trato con él. ¿Qué le pasó al papá de Belsasar? Que se volvió loco de parte de Dios, porque él creía que él había logrado todas las cosas. Y le dice Daniel, no es así. Tú tienes que reconocer que el Dios de los cielos te dio todas las cosas. Entonces él no quiso reconocer y él se va al campo y se hace como un animal, hermanos. Entonces su hijo Belsasar supo todo lo que pasó con su papá. O sea, él sabía que el Dios que trató con su papá era un Dios poderoso. Entonces se pone a beber vino y adorar ídolos, y entonces viene aquí a una mano que escribe en la pared y dice, fuiste pesado en una balanza y fuiste hallado falto. Y le dice, tú sabías el Dios que trató con tu papá, pero de él no tuviste temor. Agarraste sus copas, te pusiste a beber vino, a adorar imágenes de piedra y de madera y de oro. Dice, ahora sí, el Señor te quita del reino. Entonces, si uno sabe, escúchenme jóvenes que están aquí, algunos jóvenes y niños han crecido en los caminos de Dios. No los tires a la basura. Tú sabes de los caminos de Dios. Tómalos en cuenta. Haz lo que te dice la palabra de Dios. Me gustó una carta que recibieron los jóvenes de allá de Lancaster. ¿Se acuerdan, jóvenes? ¿Cuántos recibieron su carta allá de los que están aquí? Ok. Esa carta decía, sabes, decía el hermano que mandó la carta, cuando yo tenía tu edad iba a eventos como esos. Y dice, escribe lo que Dios te habló y escribe las promesas que le hiciste a Dios y actúa sobre eso. Es bueno hacer eso, hermanos. Cuando Dios habla y nosotros hacemos una promesa al Señor, tenemos que cumplirla. Entonces, fíjese, hermano, tenemos más responsabilidad, es verdad, pero necesitamos nosotros saber. Lo otro, hermano, es que a veces te van a malentender. Tú tienes conocimiento, pero te van a malentender. Fíjese, hermano, ya vamos terminando, quiero que busque el capítulo 4 de Gálatas. Pablo está hablando con los Gálatas, le voy a dar un poco de contexto, hermano. Se había metido falsos maestros entre los hermanos y les estaban diciendo, Cristo no es suficiente, tienes que circuncidarte, tienes que guardar el sábado, tienes que dejar de comer esto y comer aquello otro. Ok, y Pablo les escribe regañándolos, exhortándolos fuertemente, hermano. Dice versículo 13, pues vosotros sabéis que a causa de una enfermedad del cuerpo os anuncié el evangelio al principio. La enfermedad que Pablo tenía, hermanos, yo estaba leyendo algunos comentarios y en aquel tiempo había una enfermedad que le decían los ojos del diablo. Dice que se miraba desagradable y algunos tienen la teoría de que tal vez Pablo tenía esa enfermedad. Entonces, dice, hermano, los historiadores y alguna gente que analiza estas cosas, dice que cuando alguien venía con los ojos así, dice que algunos escupían, o sea, los menospreciaban. Usted sabe que algunos hermanos que nacieron zurdos hace unos años decían que eso era del diablo. ¿Verdad, hermano Armando? Hermano Armando es zurdo, hermana Marcela Miranda es zurda y ella escribe con la derecha. Dice que a mí me amarraban. Porque la creencia de la gente era que ser zurdo era ser del diablo, ¿verdad? Que eso era del diablo. Bueno, en aquel tiempo tenía la creencia que había cierta enfermedad en los ojos que le decían el ojo del diablo o los ojos del diablo. Y parece que Pablo tenía algo, es una teoría, eso no lo dice la Biblia, pero es una teoría. Entonces dice que él por una enfermedad se fue, dice el versículo 14,
y les compartió el evangelio. Dice, y no me despreciasteis ni desechasteis por la prueba que tenía en mi cuerpo, antes bien me recibisteis como un ángel de Dios, como a Cristo Jesús. O sea, lo trataron con mucho respeto. Dice, ¿dónde pues está esa satisfacción que experimentabais? Porque os doy testimonio de que si hubieseis podido, os hubierais sacado vuestros ojos para dármelos. Dice, me he hecho vuestro enemigo por deciros la verdad. Entonces él les decía una verdad que ellos no querían oír. Él les decía, les voy a describir qué está pasando. Estos falsos maestros vinieron y le dijeron, Pablo está mal, tiene el ojo del diablo, no se junten con él. Entonces Pablo les escribe y le dice, no se junten con ellos. Entonces a Pablo lo están malinterpretando como diciendo, Pablo como que se quiere enseñorear de nosotros, quiere mandarnos, quiere ser nuestro jefe. Y Pablo dice, no. Entonces dice, me he hecho pues vuestro enemigo por decirles la verdad. Y la verdad que les está diciendo, no sigan lo que ellos les están enseñando. Se portan amables con ustedes, no sigan eso porque los están alejando de Jesús. Versículo 17, tienen celo por vosotros, pero no para bien, sino que quieren apartaros de nosotros para que vosotros tengáis celo por ellos. Ellos quieren que ya no me sigan a mí, sino que los sigan a ellos. Y ellos que llegaron a pensar eso, que Pablo quería, síganme a mí, síganme todos a mí, no lo sigan a otros. No, hermanos, lo que Pablo miraba era porque tenía sabiduría de parte de Dios. Para nosotros parece que no tiene mucha importancia, hermano. Pero le voy a decir esto, lo que pasa es que la iglesia nació en Jerusalén entre puros judíos. Los judíos solo sabían una forma de vida, que era su propia dieta, guardar el sábado y ciertas cosas que hacían los judíos. Cuando creyeron los gentiles traían otras costumbres, hermano. No eran circuncidados, no guardaban el sábado, comían puerco, comían cosas sacrificadas a los ídolos. Y en la iglesia eso fue un problema muy grande. Gente sincera, hermano, a veces hermanos judíos le decían a los no judíos, tienen que circuncidarse, tienen que guardar el sábado, pero Pablo, que tenía entendimiento junto con los apóstoles, le dice, no, el ser judío no los hace más cristianos, el no estar circuncidados no los aleja de Cristo. Para nosotros es sencillo esto ahora, hermano, pero para ellos fue un problema serio. Entonces Pablo con su sabiduría le dice, no oigan a esa gente, los están alejando del Señor, pero lo malinterpretaban, ¿verdad? Porque pensaban que lo que quería era que lo siguieran solamente a él. No quiero ninguna competencia, no quiero que sigan a ningún líder, sino que Pablo dice, no. Y entonces aquí dice el versículo 19, hijitos míos, por quienes vuelvo a sufrir dolores de parto hasta que Cristo sea formado en vosotros. Quisiera estar con vosotros ahora mismo y cambiar de tono, o sea, que estemos tranquilos, que ya no hablemos así, pues estoy perplejo en cuanto a vosotros. O sea, les está hablando con amor, hermano. Entonces, cuando tienes sabiduría, hermano, tienes más responsabilidad, pero también a veces te pueden malinterpretar por lo que tú ya conoces. Ahora terminamos, hermano, de esta manera. Este caminar cristiano es a largo plazo, hermanos. Nosotros sí conocemos al Señor, gloria a Dios porque conocemos al Señor, pero necesitamos conocerlo más, hermanos. Entonces, el mensaje de hoy es una exhortación, hermano, para que esa sabiduría venga a nuestro corazón, este interés venga a nuestro corazón, que nosotros nos propongamos también en el conocimiento de su palabra y de su persona, con madurez, con sabiduría, con discernimiento, con entendimiento, con disciplina, hermanos. Amén. Pónganse de pie, hermanos, vamos a orarle al Señor. Conoce más al Señor, hermano. Conoce más a tu Señor. Amén. Padre, en el nombre de Jesús en esta hora, queremos darte gracias por tu palabra, Señor. Señor, yo quiero rogarte en el nombre de Jesús, Señor, que tú nos guíes, Señor, en las cosas de las que estamos hablando, Señor. A través de tu siervo hablaste, añádanle a su fe virtud y a la virtud conocimiento. Y necesitamos, Señor, ese conocimiento, pero no solo intelectual, Señor. Necesitamos un conocimiento, Padre,
Que sea, Señor, un conocimiento profundo de tu persona, Señor, también de tu corazón, Señor, de tu anhelo y de tu deseo, Padre. Señor, Padre, yo oro, Señor, porque algunos pasan por dificultades, Señor, por luchas, por enfermedades, Señor, Padre. Fortalece a mis hermanos, Padre Celestial. Te ruego, Señor, en el nombre de Jesús, por aquel que se ha enfriado, se ha desanimado, Señor. Te ruego, Padre, que tu Espíritu enfatice las cosas que son importantes. Señor, tú sabes que yo no quiero poner una carga, no quise poner una carga en tu pueblo. Tú sabes, Señor, en la manera que hablo, Señor, que tú me guiaste también, Padre Celestial. Hablo, Señor, de esta necesidad que todos nosotros tenemos, Padre, y te pido, Señor, que así enfatices esto en cada vida y en cada corazón, Padre Celestial. Señor, yo te ruego que durante esta semana tú nos ayudes a vivir para ti, Señor, nos ayudes a conocerte más, Padre Celestial, a hacer ajustes en nuestras vidas y hacer lo que tengamos que hacer el día de hoy, Padre Celestial. Llévanos en paz y en bendición y guíanos en el resto de este día. Te lo pedimos todo, Padre, en el nombre santo de nuestro Señor Jesucristo. Amén.